tenemos una crisis y tenemos una crisis de fe. Ya nos cuesta muchísimo trabajo creer en eso que no vemos, nos cuesta muchísimo trabajo creer en el espíritu, en la intuición, en las revelaciones, en la verdad, ¿sí? Porque se nos ha dicho de muchas maneras, ¿sí? Bueno, pues que no podemos acceder precisamente a tales cosas, ni siquiera a la paz, ya para no ir tan lejos, o sea, no puedo ni siquiera tener momentos de paz. Y como les digo, y eso ya es decir mucho, ¿sí? Entonces, aquí el curso de milagros, pues, nos orienta básicamente para ir nuevamente reencauzando toda esta energía, todo nuestro poder, la recuperación de nuestro poder, y no porque nos vayamos a sentir poderosos como para eh, agredir o atacar absolutamente a nadie, ¿sí? Que de hecho el curso de milagros no cree en el ataque, ¿sí? Es como si cuando nosotros intentamos atacar a otra persona, es como si Dios mismo se estuviera atacando a él mismo, ¿sí? O sea, como si esta parte de Dios se estuviera atacando a sí mismo. Y esto realmente pues no es posible, ¿sí? No es posible que esto suceda. Esto sucede simplemente desde una falsa percepción nuestra. Por eso entonces existen las guerras, por eso existe la separación, cuando en realidad Dios nos ve solamente como un solo ser, nada más, ¿sí? Así es como Dios nos observa. Por eso en varias ocasiones hemos dicho que Dios, cuando dice, Dios entregó a su único hijo, y está hablando de todos, no solamente está hablando de Jesús. Que de hecho Jesús, como ya en ocasiones lo he mencionado, él así lo menciona en el curso de milagros, yo simplemente soy tu hermano mayor, nada más. ¿Sí? Yo desarrollé estas cosas precisamente a la disciplina que he tenido, pero en realidad la única diferencia que hay entre tú y yo es que yo ya recorrí el camino y tú apenas vas a empezar, ¿sí? A empezar a conocer este camino. Pues bien, entonces, dicha esta introducción, pues vamos a comenzar ahora en la página número 150 y vamos a ver el tema número 11, que es el estado de gracia. Pues bienvenidos a todos. Muy bien, entonces nos dice el estado de gracia. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. Por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. Y fíjense, por ejemplo, aquí nos dice, es tu estado natural, un estado de gracia. Eso es lo que la voluntad de Dios dispone para todos nosotros, ¿sí? Y se habla en representación del reino de Dios. El Espíritu Santo habla en representación del reino de Dios. Entonces, no hay absolutamente nada sino dicha. Dice, seguirle por consiguiente es la cosa más fácil del mundo. Seguir al Espíritu Santo, que es el portador de la voz de Dios, es muy fácil. Pero nosotros lo complicamos absolutamente todo. Porque como les digo, nos han enseñado pues precisamente que el amor es complicado, que es difícil,
pues claro, las relaciones, mejor dicho, o sea, esas son complicadas, son difíciles, porque normalmente se viven desde el ego. Y ahí es donde nosotros confundimos precisamente el amor que nosotros vivimos desde el ego con este amor de Dios. Pensamos que el amor de Dios incluso puede ser algo muy similar a lo que nosotros experimentamos en este amor mundano, en este amor de pareja, que si yo no le doy absolutamente nada a Dios, pues entonces Dios no me va a responder y tampoco me va a dar absolutamente nada. Y esto no es así. Él es la fuente y entonces como fuente nosotros estamos invitados simplemente a tomar de esa fuente. Pero a veces nosotros pensamos que la relación que existe entre Dios y nosotros es o tiene que ser una relación de dar y tomar, ¿sí? Es decir, que si yo no doy, que si yo no rezo, que si yo no hago oración, que si yo no prendo una vela, que si yo no me cuelgo la estampita de algún santo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces Dios no me va a escuchar. Sin embargo, o sea, el primero que me escucha es precisamente Dios, ¿sí? O sea, no es una relación como las que normalmente nosotros conocemos. Nosotros hemos pretendido humanizar a Dios. Lo hacemos precisamente porque no lo entendemos. Y sería muchísimo más fácil entender algo que nosotros ya conocemos, pero realmente no es así. Sí, aquí, por ejemplo, nos dice, o sea, el amor de Dios es fácil, es muy fácil acceder precisamente a este amor. Es muy fácil, por ejemplo, acceder a la voz del Espíritu Santo, es muy fácil. Sin embargo, no estamos entrenados. Es como les comentaba la otra ocasión, es como si tú quieres correr un maratón o a lo mejor quieres correr 10 kilómetros, pero tú estás preparado para correr 40, pues eso es de lo más sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí también nosotros necesitamos práctica. Necesitamos que reentrenarnos precisamente para hacer todo esto que sea fácil. Dice, el mundo va en contra de tu naturaleza. El amor de Dios es natural, ¿sí? Los milagros son naturales. Todo lo que nosotros deberíamos de experimentar en este recuerdo de la divinidad debería de ser muy sencillo. De hecho, lo es. Pero nosotros, como les digo, lo hacemos muy complicado porque siempre la mente nos exige una comparación con algo que ya conoce para entonces poderlo entender. Sin embargo, a Dios no se le entiende, simplemente se le experimenta. Y cuando estás tratando de explicar algo de la divinidad, pues entonces te vas a quedar o nos vamos a quedar muy, pero muy cortos. Porque realmente, ¿cómo explicas un milagro? O sea, ¿cómo tiene lugar? Cómo, cómo es Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Sí? Entonces les digo, y cualquier definición que nosotros quisiéramos dar, cualquier explicación, entonces sería muy limitada, absolutamente muy limitada. Porque entonces a Dios yo solamente lo estoy tratando de describir y su amor lo estoy tratando de describir desde algo muy conocido para mí, pero nada más. Que a lo mejor, por ejemplo, mis conceptos o lo que yo conozco no es básicamente ni se asemeja a lo que tú conoces como amor o como Dios. Y entonces aquí es donde no nos podemos poner de acuerdo en el mundo entero. Ya ni siquiera digamos aquí cerca de nosotros, no, en el mundo entero ahí tenemos, eh, digamos, todo el ejemplo de que en ningún punto el ser humano nos podemos poner de acuerdo en esto. Todos estamos tratando de definir a un Dios, todos nos definimos precisamente como esta tierra elegida, ¿sí? Donde en realidad la tierra elegida es la tierra en sí, todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas oportunidades, la misma oportunidad de conocer a este Dios dentro de nosotros mismos. Que lo único que estamos haciendo es
tratar de imponer nuestras creencias y tratar de imponer nuestros conceptos a los demás. Y los demás, pues obviamente, se sienten atacados y por eso entonces no nos podemos poner de acuerdo y comienzan precisamente las discusiones, las guerras, etcétera, 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 ¿sí? Todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces, todo esto es natural. El amor es natural, el perdón es natural. Se escucha raro, pero en realidad el perdón es nuestra naturaleza, ¿sí? Porque realmente si nosotros venimos de una fuente divina, pues entonces lo más natural de la divinidad es el perdón, es el amor. Entonces nosotros ahora tenemos que o estamos batallando para entonces conocer las cosas que verdaderamente son muy sencillas y muy fáciles. El Espíritu Santo nos responde de una forma muy sencilla, muy fácil de entender. Es algo, como nos dice aquí, es algo natural. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. Pero todo esto es básicamente, o debería de ser, un estilo de vida. La toma de conciencia, como ya se los he dicho anteriormente, esto es un estilo de vida. Es como tú te levantas, haces deporte todos los días, ¿sí? A veces 5, a veces 6, a veces 7 días a la semana. Te alimentas y te alimentas, pues hay más o menos bien, ¿no? Y tratas de no comer tanta tortilla y tanto azúcar y tanto refresco y tanto jugo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un estilo de vida. Cuesta trabajo tener un estilo de vida así al principio. Ya cuando se te hace hábito, pues entonces ya te levantas antes de que suene el despertador incluso, ¿sí? Porque ahora, cuando no lo haces, pues entonces como que sientes que algo te hace falta. Bueno, así nosotros deberíamos de ser precisamente al momento de este tipo de prácticas. Que si nosotros, por ejemplo, emitimos eh, los juicios hacia los demás, pues entonces deberíamos de sentir como que algo nos está haciendo falta, ¿sí? Como que no estamos del todo bien, como que hay algo que necesito que hacer para entonces poderme sentir bien en mi día. Y eso debería de ser, como les digo, el hábito, lo más natural. Sin embargo, les digo, en la mayoría de nosotros, y en la mayoría, porque digo, somos muy pocos, relativamente hablando, los que practicamos el curso de milagros o los que tenemos una práctica muy cercana a lo que viene siendo el curso de milagros. La aceptación, por ejemplo, de que en realidad esta Trinidad de la cual estábamos hablando en un principio ya reside en mí. El curso de milagros entonces se vuelve un recordatorio para mí, ¿sí? Es un recordatorio de lo que yo ya soy, ¿sí? Entonces, por eso les comentaba que al final de cuentas, eh, hay muchísimas cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos que en lugar de unirnos, pues nos separa, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que simplemente practican el curso de milagros, pues entonces para colgarse otra insignia más, ¿no? A este ego espiritual y decir, ah, pues es que yo conozco el curso de milagros, es que yo ya lo he practicado, es que, ¿sí? Entonces yo soy mejor que tú. Ah, y te voy a perdonar por lo que tú me acabas de hacer, porque yo soy mejor que tú. Entonces, les comento que nosotros entonces utilizamos todo este tipo de prácticas que deberían de resultar de una forma natural, de un estilo de vida que nosotros hemos elegido así, ¿sí? Entonces, ya debería de ser natural. Sin embargo, les digo, no lo vivimos así, no lo experimentamos así. Todavía tenemos muchísimas telarañas en nuestra cabeza que no nos permiten avanzar, porque en nuestra cabeza, en nuestra mente, sentimos y pensamos que el mundo nos está haciendo cosas, que nos está haciendo algo, ¿sí? Pero nadie, absolutamente nadie nos hace nada. Simplemente nosotros nos estamos proyectando. Y les digo, o hablar de esto, de la proyección, es una de las situaciones o cosas más complicadas de entender para nosotros,
porque siempre, digo, se nos ha enseñado y hemos aprendido que eh, todo lo que nosotros experimentamos viene de fuera. Siempre hay alguien que nos ataca, siempre hay alguien que nos juzga, siempre hay alguien, ¿sí? Y nosotros nos ponemos, digamos, como estos puntos de referencia para el mundo también, ¿sí? Bueno, él me atacó o él me dijo y él me hizo, pero yo no le hice absolutamente nada porque yo soy muy bueno, ¿sí? Entonces, y como yo soy el bueno, pues entonces, sí, bueno, a veces no soy tan bueno, sí, entonces, pero nada comparado con con lo que me ha hecho a mí. Entonces, les digo, siempre estamos tratando nosotros de evadir nuestra responsabilidad de nuestros pensamientos y obviamente también de nuestros actos. Entonces, los milagros, como nos dice en este párrafo, no tienen grados de dificultad. No hay un milagro precisamente que se le dificulte más a la divinidad, principalmente a Jesús, que Él es el portador de los milagros, es el único que puede llevar a cabo los milagros bajo la asesoría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, hey, ¿sabes qué? Aquí hace falta un milagro. ¿Cómo ves? Te lo avientas y Jesús llega y entonces hace precisamente los cambios pertinentes para que este milagro tenga lugar, pero nunca bajo la asesoría de nuestra mente. Si nosotros entonces pensamos que estamos haciendo un milagro, entonces estamos siendo asesorados por nuestra mente ego, ¿sí? Y eso simplemente lo hacemos para ganar fama, para ganar, pues no sé, algo, reputación o ganar más seguidores o ahora pues más likes, ¿sí? Mm. Entonces, realmente no, o sea, el Espíritu Santo es el único que nos puede orientar para que un milagro se lleve a cabo. He mencionado en algunas otras ocasiones, por ejemplo, que si nosotros pedimos un milagro, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿desde dónde nosotros lo estamos pidiendo? Si es precisamente el ego que nos dice, sánalo, ¿no? Porque siempre nosotros, cuando estamos viendo sufrir a una persona, entonces normalmente decimos, sánalo, cúralo, quítale esa enfermedad, quítale lo borracho, ¿no? Entonces, entonces así normalmente nosotros estamos pidiendo constantemente. Sin embargo, los milagros, ¿sí? Aunque parezca raro y extraño, no se piden los milagros, porque es algo completamente, es un estado, es nuestro estado natural. Por eso no se piden los milagros, ¿sí? Pero lo único que yo puedo hacer en estas oraciones, en lugar, por ejemplo, de pedir un milagro, es acercarme al Espíritu Santo, hacer una pequeña oración, ¿sí? Espíritu Santo, guíame, ¿sí? Para que lo que tenga que pasar o lo que tenga que suceder simplemente suceda. Pero ahí ya le estoy dando la cabida a que el Espíritu Santo decida si es para esta ocasión o para esta situación, si se va a ejecutar un milagro o no se puede ejecutar, ¿sí? Porque a veces nosotros pedimos cosas, pues que no necesariamente mm, son buenas para alguien, para alguna persona, ¿sí? A veces no sabemos, porque en realidad, y les digo, y desafortunadamente, nosotros no hemos aprendido si no es a través del dolor, y esto lo hemos venido repitiendo una y otra vez por toda la historia, en toda la historia del ser humano. Es doloroso. Nos dicen, cuida, cuida tu salud, toma conciencia, ve a terapia, mm, no te excedas, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas que se nos dice, no, hombre, o sea, pues estoy joven, ¿cómo?
ujú, ¿Cómo me voy a limitar si ahorita no me duele absolutamente nada? Ya me acordaré de Dios, ¿no? Ya cuando tenga eh, tantos años y que ya esté jubilado y que me pueda levantar a las 6 de la mañana, no porque quiera, sino porque ya no duermo, entonces pues ya me acuerdo ahí de Dios, ¿no? Soy el primero en llegar a la iglesia y repicar las campanas, ¿no? Entonces, así es de la forma precisamente que nosotros pues vamos viviendo toda esta experiencia y pensamos que así tiene que ser, pero en realidad no es así. En realidad, la naturaleza del ser humano es precisamente vivir en la presencia de la divinidad. Y esto cambia tu vida, cambia a cualquier persona que entre en contacto contigo, cambia muchísimas cosas, ¿sí? Pero ojo, esto no debe de ser precisamente el objetivo de la práctica del curso de milagros, porque entonces sería tanto como decir que el ego está practicando el curso de milagros por ti. ujú. ¿Sí? Que a veces lo hacemos nosotros, que incluso, por ejemplo, nuestras prácticas espirituales o religiosas es el ego, o sea, es como, oh, voy por el papelito para entonces podértelo enseñar y decir, oh, soy guía espiritual, wow, ¿no? No, pues muy bien, ¿sí? Aunque de espiritual pues no tenga gran cosa, ¿no? Pero hablo precisamente en cuestión de mis actos y de la facilidad precisamente de ser un ser espiritual, sino que todo, pues precisamente lo comenzamos, pues como ya les he venido diciendo, lo empezamos a complicar y cada vez más, ahorita, por ejemplo, en todo lo que nosotros o el ser humano está practicando, pues hay toda una industria, ¿sí? Hay ahora toda una industria atrás ¿sí? Atrás de todo lo espiritual que nosotros estamos practicando. Y llámale lo que tú quieras, desde religión, desde todo. O sea, eh, todo, pues todo es un comercio, ¿sí? Se te Sí, venden los cursos, se te venden las estampitas, se te vende eh, la ceremonia, se te vende todo. pues quién es el mejor maestro, ¿no? Y quién te cobra menos y quién te cobra más y quién, o sea, todo se ha vuelto como precisamente como esta gran industria, ¿sí? Claro, yo no estoy en contra precisamente de que todo esto tenga una remuneración, porque incluso, pues como les digo, ahorita pues el internet se tiene que pagar, la luz se tiene que pagar, etcétera, ¿no? Sin embargo, precisamente es que eh, de alguna forma algunas personas, como les estaba diciendo, es desde dónde estás practicando la parte espiritual. ¿Para qué la estás practicando? ¿Para qué quieres entonces tú experimentar precisamente un milagro en tu vida? Si, como les decía, es para que la gente te voltee a ver, para que ganar seguidores, para ganar fama, para ganar qué. ¿Sí? Y este nunca ha sido precisamente el objetivo, precisamente de la práctica del curso de milagros. El verdadero objetivo es precisamente, como les digo, un cambio de percepción, un cambio de conciencia, ¿sí? Un cambio para que nosotros podamos vivir de una forma más consciente y que en esta conciencia reconozcamos, ¿sí? Que esto es lo único que tiene valor para Dios, el reconocimiento de que nosotros procedemos de Él, que nosotros venimos de Él, que nosotros somos ese Hijo de Dios del cual se habla en todos los libros sagrados. Y este es solamente ese reconocimiento. Pero no se trata solamente de reconocerlo, se trata de vivir esta experiencia, ¿sí? Porque yo puedo decir muchísimas cosas, pero en el momento que me vuelvo incoherente, pues entonces, pues ¿dónde queda mi práctica? ¿Sí? Y aún así, se nos van a escapar cosas, ¿sí? ¿Por qué? Seguimos siendo seres humanos Ujú. y como seres humanos normalmente se nos escapan cosas, ¿sí?
nos gusta la fiesta, nos gusta el rock and roll, ¿no? Y nos gusta todo ese tipo de cosas. Y está bien, Ujú, ¿sí? Y como les digo, y está bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es parte de una experiencia. Nosotros estamos en un contraste, estamos en un mundo de contrastes y necesitamos primeramente nosotros y en ocasiones que conocer la parte más oscura para a través de ello tener el contraste y saber cuándo estamos llegando o cuándo hemos llegado a la parte más luminosa nuestra. ¿Sí? Pues ujú. bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? No, ¿Vamos bien? todo bien. Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él, ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él, porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. ¿Sí? Entonces, el estado de gracia es el estado natural de todos nosotros, del Hijo de Dios. Nos dice que solamente con Dios podemos estar felices, únicamente cuando estamos con Él. Y ahí somos felices precisamente porque no tenemos que tomar ninguna decisión, porque ahí ya no existe la dualidad, ahí ya no existe la comparación, solamente existe la unicidad, la unidad, Dios mismo, el amor. Entonces, nosotros como en algunas ocasiones he mencionado, nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, entonces comienza nuestro calvario, comienza nuestro sufrir. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros nos dividimos, tenemos una mente dividida de por sí y entonces ahí nos dividimos más. ¿Sí? Sobre todo cuando queremos tomar una decisión que parece ser trascendental para nuestra vida o nuestra forma de vivir, entonces ahí la sufrimos, ¿sí? Pero estando precisamente con Dios, no hay sufrir, no hay ningún sufrimiento, porque si estamos en la unidad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros vivir esto a través de nuestra propia experiencia? Nosotros estamos en la presencia de Dios cuando nosotros estamos plenos y estamos en paz. Y cuando nosotros principalmente no tenemos que tomar ninguna decisión. Eso es como estar viviendo en el reino de los cielos. ¿Qué te preocupa? Nada. ¿Qué te atormenta? Nada. No. ¿Sí? Entonces, lo más cercano a esto es como cuando nosotros estamos durmiendo en este sueño REM profundo, ¿sí? En este ciclo de sueño es lo más cercano a la experiencia de esa divinidad. ¿Por qué? Bueno, al final de cuentas, y en realidad, si nosotros nos damos o reflexionamos acerca de esto, ahí te puede pasar básicamente el tren, ¿no? A un lado, Ujú, o puede haber eh, algo que la gente encuentre muy perturbador, ¿no? Y tú ni en cuenta. ujú. Entonces, nada, es simplemente la experiencia más cercana a lo que nosotros conocemos como esa divinidad. De hecho, por ejemplo, las personas que han muerto por un instante, que hay muchas personas que han experimentado esto, y tú les preguntas o alguien les ha preguntado qué has sentido en esos instantes. Paz, dicha,
¿Tenías miedo? No, no ujú, tenía miedo. Eh, ¿Dónde estabas? No lo sé, simplemente estaba bien, nada más. O sea, es como una referencia, como les comentaba, a algo que nosotros conocemos del mundo. ujú, El estado de, pues bien, simplemente así, bien. No me dolía nada, no sentía frío, hambre, no estaba preocupado ni por los hijos, ni por el trabajo, ni por los compañeros, ni por papá, ni por mamá, ni nada. No había ninguna situación así. Y esto es precisamente esa naturaleza de ese medio ambiente en el cual nosotros no estamos divididos, por lo tanto no estamos preocupados, por lo tanto estamos en plenitud y estamos en unión con ese Dios, ¿sí? Con ese Dios que de alguna forma solamente lo conocemos ahorita como un concepto, pero que eventualmente a través de la práctica entonces lo vamos a conocer y vamos a tener precisamente esa experiencia. Una experiencia que nadie ni nada te la va a poder dar, sino solamente tú, porque es un deseo, ¿sí? Porque ujú. es precisamente como este deseo tuyo, ¿ok? Entonces, y este deseo es el que precisamente te lleva a la experiencia. Este, solamente al Espíritu Santo lo único que, que le hace falta, dice, lo único que quiero de ti es un poco de tu buena voluntad. De lo demás yo me encargo. Yo soy el encargado de guiarte, yo soy el encargado, ¿sí? De acompañarte de principio a fin. Y la promesa que él hace es, no te voy a abandonar, en ningún momento lo voy a hacer. Y esa es precisamente esa promesa. Pues bien, examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? Protege tal mundo, protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella. ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti tal como tú fuiste creado para él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a él, dejan de ser conscientes de eso porque se niega todo a sí mismo. Tú, que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. Y el cielo entonces lo negamos cuando negamos a Dios o el amor de Dios. Y cuando nosotros, en lugar precisamente de dar este amor, pues entonces damos cualquier otra cosa. Damos un amor interesado, ¿sí? Es dame para poderte dar, ¿sí? O no me quites, ¿sí? Si no quieres que yo te quite algo, que a final de cuentas el amor se vuelve como un mero intercambio, ¿sí? Como esta escena, ¿no? Que habla precisamente en la Biblia acerca de que cuando Jesús llega y entonces pues revienta todo el mercado, ¿no? Que había ahí. Y él grita, han profanado, ¿sí? La casa de mi padre. Cuando en realidad esto simplemente es una metáfora, ¿sí? Donde nosotros es lo que constantemente hacemos. Nosotros siempre hacemos intercambios, o sea, donde utilizamos precisamente como, como excusa, utilizamos el amor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es, si no me das, no te doy. Y simplemente se vuelve como un mercado
Y entonces se vuelve como algo que si yo te doy más de lo que tú me estás dando, entonces desde el ego va a haber una pérdida. Entonces ya no estoy dispuesto a amarte y no estoy dispuesto a darte porque tú no me estás dando absolutamente nada a cambio. Sin embargo, para el espíritu es completamente distinto. Para el espíritu, dar es lo mismo que recibir. Mientras más das, más tienes. Así es como actúa precisamente el espíritu. ¿Sí? Y se nos hacen varios cuestionamientos aquí. ¿Sí? ¿Acaso ves protección en este mundo que has creado? ¿Sí? Protege, te ves protegida o protegido en este mundo, está protegida tu paz, ¿sí? ¿O acaso, por ejemplo, has creado un mundo donde tu corazón no se vea afectado por el miedo o por ninguna esta sensación de pérdida? Le enseña que, perdón, le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da. O sea, en este mundo, pues les digo, yo creo que todos tenemos nuestra respuesta a estos cuestionamientos, ¿sí? Entonces, nosotros prácticamente no nos creamos a nosotros mismos, así como tampoco nosotros hemos creado nuestra propia mente. La mente ha sido creada por Dios, nosotros hemos sido creados en espíritu por Dios, ¿sí? Por lo tanto, habitamos este mundo sin ser de este mundo. Y eso es lo que de repente no entendemos, no entendemos del todo bien. ¿A qué hemos venido entonces? ¿Sí? Bueno, nos quisimos experimentar separados. Bueno, he aquí tu reino, he aquí tu mundo, tal como tú lo has pedido. Tenemos la facultad como ese hijo pródigo que se va, se da la vuelta por el mundo, se termina su fortuna y ya cuando no sabe qué hacer, entonces, chin, pues ahora qué hago, ¿sí? Ahora, pues ni modo de regresar. Es más, ya hasta se me olvidó el camino, ¿sí? Ya se me olvidó el camino, ya no sé, pues, qué rumbo tomar. Sin embargo, estoy completamente en la penumbra, estoy completamente en la miseria y ahora siento que es tiempo de regresar a casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo regresamos? ¿Cómo regresamos cuando en realidad nosotros estamos en números rojos en cuestión de fe, en cuestión de certeza, bueno, en cuestión de paz, de amor, en cuestión de esta conexión con Dios? Estamos, ¿sí? Y bueno, para eso existe precisamente este mapa que se llama Curso de Milagros, el cual, pues, en algunas ocasiones la gente, eh, como les digo, vivimos en un mundo de contrastes y como lo que yo conozco, a veces el Curso de Milagros lo contradice y entonces la gente se comienza a complicar sin siquiera saber, sin siquiera darse la oportunidad de conocerlo a fondo. Porque pienso, por ejemplo, pienso que faltarle al ego, pues es prácticamente faltarle a Dios. Nosotros tenemos al tener muy poca práctica, ¿sí? Entonces a veces eh, las ideas que yo tengo acerca de faltarle a Dios son precisamente esas ideas que el mismo ego provoca, porque el ego se denota en riesgo. Y aquí básicamente es como, uff, ya no voy a practicar el curso de milagros porque entonces es como ir en contra de Dios. Y es precisamente todo lo contrario. Es encontrar a Dios en ti, es saber distinguir cuando nosotros tenemos una experiencia, una revelación, porque la revelación viene precisamente y directamente de Dios hacia nosotros, hacia de una forma individual. Como nosotros no tenemos la práctica suficiente, pues entonces a veces la revelación se da a través de los sueños, se da a través de una lectura, se da a través de
Un pensamiento se da a través de muchísimas cosas. Como les decía en un principio, Dios nunca se equivoca en sus medios, ¿sí? Entonces, Dios nos responde a través del Espíritu Santo, que es el portador de su voz. Y nosotros nos tenemos que reeducar en aprender a escuchar esta voz. Nosotros, como lo he comentado anteriormente, tenemos pues esta voz, ¿sí? Que, a la cual yo le llamo como este narrador de tu vida. Y entonces te va narrando tu vida y te va narrando lo que vas haciendo y te va diciendo lo que haces mal y te hace sentir culpable y te hace sentir miedo y este narrador está constantemente, que es la voz del ego. Y ahí sí somos nosotros pues expertos en escuchar precisamente esta voz, pero somos o no tenemos esta maestría en escuchar la voz del Espíritu Santo que también, si nosotros se lo permitimos, nos va a comenzar a hablar. Entonces, es simplemente el hecho de practicar, primeramente querer y luego practicar, practicar, practicar. Cuando nosotros escuchamos la voz del ego, normalmente nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es la voz del ego porque va a comenzar a emitir juicios, ¿sí? Va a comenzar a emitir juicios, te va a comenzar a hablar de tragedias, te va a comenzar a hablar de miedos, de culpas, de cosas que hiciste pero que nunca debiste de haber hecho y un sinfín de cosas, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos precisamente escuchando la voz del ego por esta razón y nos va a conflictuar, nos va a hacer sentir tristes, enojados, eh, miedosos, etcétera, ¿sí? Nos va a hacer sentir o tener estas emociones o estos sentimientos. Sentimientos de angustia, sentimientos de rabia, ¿sí? Sentimientos de ansiedad. Y entonces estamos escuchando precisamente esta voz. En contraparte, la voz del Espíritu Santo siempre, sí o sí, nos va a dar calma, nos va a dar seguridad, certeza, fe, paz, ¿sí? Entonces, así es como nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos escuchando esta voz del Espíritu Santo. Ahí no hay juicio, no hay miedo, no hay nada. Simplemente todo es como tiene que ser. Hay neutralidad. Las cosas no son buenas, no son malas, simplemente son. A veces nosotros nos sentimos mal por las situaciones o cosas que la gente a nuestro alrededor vive y también ellos, estas personas, han tenido la oportunidad precisamente o las mismas oportunidades de escuchar esta voz del Espíritu Santo y han tenido precisamente también sus manifestaciones, pero en realidad es muchísimo más fácil hacer algo que yo conozco, aunque sepa que no está bien o del todo bien, porque luego, como luego repetimos este dicho, ¿sí? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, y por lo menos al ego ya conozco su voz, ya sé que todos los días está jode y jode, ¿sí? A través de todo lo que me está diciendo, pero por lo menos siento, entre comillas, que lo controlo. Y bueno, allí en ese control, pues también me pierdo, porque a veces ni siquiera soy consciente de que he dejado de controlar, de que he dejado que el ego simplemente tome un rumbo completamente distinto al que yo quería tomar. Y luego me encuentro en situaciones inimaginables incluso. Y ahí es donde comienzo precisamente a sufrir, comienza mi calvario. Muy bien, entonces, preguntas.
Yo no tengo ninguna, me quedó muy claro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Vamos bien. Por lo menos pongan la manita, sí. Sí, vamos bien. Muy bien, Bien, vamos bien. Apenas llegué, pero bien. Gracias. muy bien, muy bien. Bien, te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. ¿Sí? Esto quiere decir, para que te enseñes a ti mismo lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo de Dios o cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su derredor y se extiende hacia la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. Entonces nosotros no reconocemos más que simplemente penumbras en todos los demás. Entonces no reconocemos a Dios en los demás. Bueno, para no ir tan lejos, ni siquiera lo reconocemos a nosotros mismos. Pero una de las maneras y formas de conocerlo es precisamente cuando nosotros tomamos conciencia de que Dios está frente de mí. ¿Dónde y cómo? En las personas y en cada una de las personas que me rodean. En una ocasión, por ejemplo, yo les decía, hagan un ejercicio, vayan a donde vayan, estén con quien estén, traten de percibir a las otras personas como si fuesen precisamente Dios, ¿sí? Como si fuesen precisamente Dios. Y entonces comenzamos a pensar, ¿no? ¿Cómo mi compadre, cómo mi comadre va a ser Dios, ¿no? ¿Sí? Si es así como que todo lo contrario a lo que no. O sea, solamente es que estamos viendo a través precisamente a través de los juicios. Pero si nosotros percibimos que en él o ella o en cualquier persona existe Dios o esa luz, ese ser luminoso que quizás tampoco ha sido reconocido por la persona que tengo frente a mí, pero yo lo estoy viendo y lo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces es precisamente de esta manera como yo puedo reconocer a Dios en mí y nada más a través de esto. Si yo no reconozco que Dios existe en las demás personas, entonces no puedo experimentar a Dios en absoluto. ¿Sí? Primera tarea. ¿Sí? Entonces, dice, Dios solo da de manera equitativa. Es decir, que lo que te está dando a ti, también lo está dando a los demás. ¿Sí? Lo que tú ya posees, entonces también lo posee la otra persona o las otras personas. Si solamente conoces la luz, entonces puedes ver la luz. Nosotros podemos ver en las demás personas, bueno o malo, solamente algo que nosotros conozcamos de nosotros mismos. Ni más ni menos. Entonces, si viene una persona y me enoja, o viene una persona y entonces lo único que puedo hacer con esa persona frente a mí es emitir juicios, pues entonces esto se vuelve precisamente esta parte de esta proyección. Y entonces yo estoy proyectando todos mis miedos,
todos mis juicios, todas mis carencias y absolutamente todo en la persona que yo tengo frente a mí. Y entonces viene el ego y enjuicia, ¿sí? Es que mira nada más, es que la carencia, es que la enfermedad, es que la separación, es que todo, o sea, todo lo puedo juzgar, ¿sí? Pero esta es la segunda tarea. Segunda tarea es no menos importante que la primera, dejar de juzgar, ¿sí? Dejar de juzgar. No sirve esto absolutamente para nada, no nos hace absolutamente ningún bien. Yo les he comentado, juicios y miedos siempre los vamos a vivir. Juicios y miedos siempre los vamos a vivir. Y la vida se encargará de ponernos precisamente frente a nuestros miedos y frente a nuestros juicios. Un ejemplo es de, pues no quiero ser como mi mamá. Y pues, guau, 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 ¿sí? Termina siendo precisamente como eso, lo que no quieres. O no quiero ser como mi papá, lo mismo. O no quiero ser como tal persona. Es un juicio a final de cuentas. Y entonces, tarde que temprano, la vida te va a poner frente a tu propio juicio exactamente de la misma manera en que tú viste que la otra persona estuvo en su momento. Y si hacemos una recapitulación de esos eventos y de lo que yo he juzgado, entonces nos damos cuenta de que en realidad esto es una ley. Y en realidad es una ley de oro. Por eso juicios y miedos siempre los vas a vivir. Y que no tiene ningún sentido juzgar, porque eventualmente cuando la vida me ponga frente a esa situación que he juzgado, me voy a dar cuenta de que a la única persona que he juzgado ha sido a mí a través de lo que yo juzgué. ¿Sí? Y de la persona la cual fue pues presa de mis juicios. Entonces, bueno, si nos queremos ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo y malos ratos, pues entonces la segunda tarea, dejar de enjuiciar. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. ¿Sí? La filiación somos todos, 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 todos. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. ¿Sí? Entonces, esto de reconocer lo bueno de las demás personas es reconocer lo bueno en mí. ¿Sí? Reconocer precisamente ese poder de crear en mí cuando lo veo en ti, lo reconozco en ti. Dice, Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en Él. Y tú no puedes sino poseer la gloria que ves en Él. Él es tu co-creador. Perdón, Él es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su poder creativo y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. Entonces, negar este poder creativo, este poder de co-creación en las demás personas, pues al final de cuentas es sentirnos especiales, además. ¿Sí? Donde el especialismo es, o sea, yo sí soy co-creador, no como tú. Tú no, yo sí. ¿Sí? Entonces, aquí es donde el ego pues se pone así rebeldón, ¿no? Y entonces comienza a crear un especialismo y una separación abismal, ¿sí? En el hecho de sentir y pensar que solamente yo puedo hacer las cosas, que solamente yo soy el único que tiene este don, que yo soy el único que puede acceder a los milagros, que soy el único que es escuchado por Dios. Entonces, se genera precisamente, como les digo, este especialismo. Pero si nosotros a través de ese especialismo,
pues lo único que estamos haciendo es negar el poder de, de nuestros hermanos, ¿sí? Este poder de cocreación. Y a la vez, al negarlo allá, lo niego también en mí. ¿Qué necesidad? No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones, porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser, se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer, pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que ellos han compartido. Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. ¿Sí? Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a todos sus hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Entonces, nosotros no podemos conocer precisamente en separación, no podemos conocer a Dios. No podemos conocer ni siquiera nuestra propia divinidad. ¿Y por qué? Porque entonces nos vemos precisamente separados, nos percibimos separados. Entonces, por eso Dios comparte su ser para que entonces lo podamos conocer. Entonces, pero en una comunión, en una perfecta unión entre Él que es la fuente, Él que es el Padre y nosotros que somos este Hijo. Muy bien, entonces con esto llegamos pues prácticamente al final de este capítulo número 7, ¿sí? Donde pues básicamente se nos ha hablado acerca de este estado de gracia, donde el estado de gracia pues es básicamente el estado de co-creación, el estado de unión mío, ¿sí? Junto con todos los demás y el reconocimiento, ¿sí? De Dios en ti y en cualquier persona que me voy encontrando a mi paso. Bien, ¿alguna pregunta acerca de este tema? No, 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 Porque nunca preguntan cosas. porque lo explicas muy bien. Era lo que te iba a decir. O explico muy bien o no se entendió nada. Sí. y porque una vez dijiste que era el ego el que iba a hablar. Yo no lo dije, lo dice en el curso de milagros. Que el único que tiene Entonces, dudas que el único que tiene es dudas el- es el ego. Pero a veces, obviamente, que clarificar dudas, pues entonces nos saca de ciertos agujeros. Y entonces es solamente por esa cuestión. Y obviamente que, Bueno, dime. ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, el ego es el que tiene las dudas. Y en el caso de cuando nosotros tenemos las dudas respecto a las enfermedades, así Ujú. como de decir, ¿por qué me pasa esto a mí o algo así? Ok. Eh, a ver, no entendí tu pregunta. Sí, es que en lo de la explicación de ahora, Sí, yo lo fui relacionando como, por decir, los sentimientos que luego uno tiene cuando de repente te enfermas de algo, ¿no? O ok, o las personas que están a tu lado. sí, Y entonces yo tengo varios meses pues aquí en el curso sí. y también de cierta manera he sentido así como esa sensación de, pues, lo iba a decir como ataque, fue la primera palabra que se me vino ahorita, pero no sé cómo visualizarlo, ya dejando que el Espíritu Santo decida por mí. Bien.
Pues es que, digo, tú preguntas y tú te respondes. O sea, al final de cuentas es el reconocimiento. Ujú, El reconocimiento de que el Espíritu Santo, pues obviamente nos puede ayudar y nos puede guiar. Hablando precisamente como de la enfermedad, digo, en el capítulo número 27, digo, hay ujú, varios capítulos que hablan acerca de la sanación. Uno de ellos es el capítulo número 5, el 27, que habla precisamente acerca de la sanación del cuerpo, ¿sí? Eh, y bueno, normalmente en el curso de milagros se habla precisamente de la culpabilidad y que nosotros tenemos, el único problema que nosotros tenemos es sentirnos separados. Esto va a ujú, generar precisamente, bueno, separados de Dios, quiero decir. Y eso va a generar precisamente esta culpabilidad en la separación. Una separación, por ejemplo, que yo no voy a entender, pero que voy a tratar de justificar de todas las formas posibles. Estoy ujú, ahora separado, pero lo más dividido que yo puedo estar viviendo cuando existe un síntoma o una enfermedad en mí es precisamente mi fragmentación. Mi mente está sí, completamente fragmentada, ¿sí? Entonces, no entiendo cosas, trato de entender, pero no puedo entender. Es como si yo estuviera tratando de armar un rompecabezas y a veces me hacen falta piezas o a veces no tengo la paciencia como para encontrar precisamente esas piezas porque a veces las piezas son muy pequeñas. Es como a lo mejor tratar de reconstruir un objeto de cristal. Se rompe mil pedazos y entonces al momento que tú ves que incluso, por ejemplo, fragmentos de polvo, de cristal, están en el piso, pues entonces es muy complicado, ¿sí? ujú, Bien, ahora, sin embargo, el Espíritu Santo nos orienta en este tipo de situaciones. Normalmente, el hecho de nosotros ver a una persona enferma, nos dice en el curso de milagros, es precisamente verla separada de Dios, ¿sí? Verla precisamente en gran culpabilidad. Una persona que enferma es precisamente por culpa, aunque de primera instancia, pues esto no se entiende, ¿sí? No se entiende, o sea, ¿culpable en qué? O sea, es la primera pregunta, ¿no? Que la gente hace. Pero conforme nosotros vamos tomando precisamente esa conciencia, entonces vamos entendiendo de qué es de lo que se trata. ¿Separados de qué? ¿De quién? Bueno, estamos hablando o hemos estado hablando precisamente de la separación para con los demás. Ahora yo te hablo de la separación que nosotros tenemos incluso internamente, de esta fragmentación. Entonces, por ende, nosotros si estamos separados con el vecino o la persona que tengo frente a mí, pues estoy, por ende, como lo he leído aquí, estamos separados de Dios. Yo no reconozco esa separación, pero la estoy proyectando. Porque el hecho, por ejemplo, de que tú me puedas ver como un ser externo, que puedas ver o identificar solamente este cuerpo, eso me hace estar separado de cualquier persona, incluso de Dios. Porque va a venir precisamente el juicio y me voy a querer, no voy a querer convivir contigo porque no eres una persona agradable para mi vista. Y aquí solamente yo estoy reconociendo lo que tú eres en cuerpo, pero no estoy reconociendo que Dios habita en ti. Y ya esta es una separación. La culpabilidad, a veces nosotros traemos historias de nuestros ancestros que no pudieron precisamente resarcir sus culpas, que a lo mejor se han ido y que nos han dejado como esta, esta burbuja de información de la cual ahora nosotros somos simplemente responsables de vivirlo o de repararlo por ellos. Todo esto a veces ni siquiera lo sé, no lo conozco, pero tampoco lo cuestiono. Pensamos, por ejemplo, que es algo meramente fortuito, como que Dios se levantó un día y dijo, ah, tengo ganas de que alguien se enferme, ¿no?
Entonces de repente, ¡pum! O sea, lanzó la moneda y ¡pum! Te cayó a ti, ¿no? Y en realidad esto no es de esta forma, no funciona de esta manera. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo desde que nacemos, por lo menos en esta vida, todo lo que nosotros estamos viviendo es precisamente un aprendizaje, es a donde nuestra alma nos quiere llevar para entonces nosotros aprender. Eh, comentábamos hoy precisamente en una de las clases que ha habido pues una situación, y digo, han sido situaciones pues desafortunadas, si así lo queremos ver. Eh, pues bueno, la situación es que una persona, por ejemplo, que ha recibido un impacto de bala desde que tenía aproximadamente 2 años, y entonces esto le impactó en la cadera, ¿sí? En el fémur y en algunos otros huesos por ahí de la cadera. Y bueno, eh, tardó bastante en su recuperación, fue un accidente, ¿sí? Entonces, pues esta persona fue creciendo y fue creciendo pues con todos esos problemas, que de hecho ya estaba diagnosticada precisamente pues para no caminar o para perder la movilidad, para no tener hijos, o sea, le, le auguraron una vida prácticamente de inutilidad a cierta edad, ¿no? Bueno, pues fue creciendo, pero parece ser como que esa parte de ese resentimiento eh, que ahora, hoy en día está viviendo, ¿sí? Y aunque quizás ella de una forma consciente sí, yo he perdonado ese acto, he perdonado el causante o los causantes de ese accidente, he perdonado, sí. Ahora, les digo, hay algo que simplemente se vuelve incoherente, porque cuando nosotros entonces entramos precisamente en ese perdón, esto quiere decir que no existe mayor culpabilidad ya en lo absoluto. Y nosotros, bueno, en este grupo, hemos tenido precisamente eh, testimonios de qué es lo que se logra cuando verdaderamente existe un perdón verdadero, cómo el cuerpo reacciona en cuestión de horas o de minutos o incluso en cuestión, a lo mejor, si por muchos días, ¿sí? Bueno, hasta ahí te digo, pues todo bien. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta por gente muy cercana, ¿sí? A esta otra persona, una persona de aproximadamente 22, 23 años, un accidente, unos carros chocan en un estacionamiento. Ella estaba pues prácticamente comprando su mandado y lo estaba subiendo al carro. Entonces chocan un carro contra otro y uno de ellos sale disparado y le mutila las piernas a esta persona. Y esto es algo pues mucho, muy reciente, ¿sí? Relativamente muy reciente, ¿sí? Entonces, eh, esa persona parece que su alma conoce perfectamente lo que viene siendo el curso de milagros. Esa persona entonces perdona a las personas que hayan sido, dice, no quiero saber absolutamente nada, simplemente quiero recuperar mi vida, quiero recuperar lo que yo soy, lo que yo estaba destinada a ser. Y entonces se vuelve embajadora pues, de algunas marcas, se vuelve embajadora y ahora da conferencias después de toda su recuperación, después de todo lo que ha sucedido, ¿sí? Con esta actitud, por ejemplo, que ella tiene ante la vida. Y es una historia completamente distinta, ¿sí? Completamente distinta. Ahora está prácticamente practicando porque le han llegado sus prótesis y pues obviamente es como vivir en un mundo completamente nuevo.
Entonces, ahora pues ni siquiera, por ejemplo, permitió o dejó que las personas hicieran cargo de su asunto, sino que la familia, su papá, o sea, sus papás están haciendo cargo de ella, ¿no? Y ella lo que dice es, quiero recuperar mis piernas para volver a retomar mi vida en donde yo la dejé, ¿sí? Entonces tiene una actitud completamente distinta y diferente. Bueno, ¿a dónde voy precisamente con todo esto? Es porque una persona sí y otra persona no. Porque una persona, por ejemplo, digo, a pesar de haber perdido sus piernas, sus extremidades, entonces tiene una actitud precisamente de paz, de alegría, donde puede precisamente motivar y se motiva a sí misma, pero no desde el victimismo ni desde el drama. ¿Sí? Cuando en realidad, por ejemplo, digo, y que hemos conocido también casos muy cercanos, ¿sí? Donde accidentes han ocurrido y entonces la gente, o sea, es una situación de decidir, una situación de volver a formarte como un ser o de verte como un ser completo, de recoger precisamente, como les decía al principio de este ejemplo, recoger esos fragmentos y volverlos a pegar. No sentir precisamente ni coraje ni nada, es simplemente, como hemos leído aquí, todo lo natural del amor que es y que puede llegar a ser. Entonces, esto es curación, sanación en todos los cuerpos, ¿sí? Tanto el físico, mental, emocional. Aquí en este tipo de situación solamente puede haber sanación, ¿sí? Independientemente, o sea, obviamente que hay situaciones, cosas que son irreparables, ¿sí? Es irrevocable el hecho, por ejemplo, de que ella haya perdido pues sus extremidades, sus piernas. Bueno, eso lo sabe ella, pero, pero luego también es no se pone precisamente como a lamentarse, no se puede decir, uff, tenía toda una vida por delante, ¿sí? La otra persona, la que le habían augurado precisamente que no iba a caminar, que no iba a poder tener familia, logró absolutamente todo lo que se propuso, ¿sí? Logró absolutamente todo lo que se propuso, sin embargo, ¿sí? Y aunque sea muy poco perceptible o nada perceptible para ella, entonces ha dejado precisamente este resentimiento. Y el resentimiento es precisamente acerca de lo que la demás gente a su alrededor ha logrado en cuestión de movimiento que ahora ella resiente o lo resiente de esta forma, de esta manera. ¿Sí? Y esto es lo que, a final de cuentas, es lo que no le permite sanar del todo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la culpabilidad en medio de todo esto? ¿Dónde está la separación? ¿Dónde queda el perdón, que debería de ser natural? ¿Dónde queda el amor, que debería ser o que es natural? ¿Sí? Entonces, digo, nosotros tenemos padecimientos porque normalmente nos descuidamos. Nos descuidamos porque nosotros pensamos que tenemos todo bajo control, que podemos eh, dominar nuestra mente, nuestros pensamientos, por ende nuestro cuerpo, y pues nos aventuramos a hacerlo, ¿sí? Y nosotros preferimos el hecho, por ejemplo, de pensar, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, ¿sí? Cuando en realidad el aceptar un síntoma no te hace más débil o más fuerte, ¿no? No te hace absolutamente diferente. Es simplemente ver desde el punto de ver desde dónde tú estás percibiendo lo que te está pasando, lo que te está sucediendo. Cómo lo vives, cómo lo tomas, qué te lleva a entender cierto padecimiento.
porque a final de cuentas el mundo es una escuela y estamos aquí precisamente para aprender. Y si se nos ha puesto una lección, y esta lección quizás haya sido una lección sumamente dura en nuestra vida, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hemos aprendido la lección? ¿Hemos aprendido a amar? ¿Hemos aprendido a perdonar? ¿Hemos aprendido lo que el cuerpo nos quiere decir para entonces nosotros quitarnos la culpabilidad y poder vivir en paz? Y entonces, ¿lo hemos logrado o simplemente no lo hemos logrado? Pero claramente hay algo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? ¿Qué culpabilidad tengo que sanar? ¿Qué culpabilidad tengo que perdonar detrás de todo lo que estoy padeciendo o viviendo? Otra de las situaciones y cosas, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos estos términos confusos, ¿sí? Dice, bueno, es que esta persona, ¿sí? La que está, la que les comentaba que desde niña había recibido precisamente un impacto de bala, dice, es que está enferma. Digo, no, no está enferma. Tiene una condición, pero no hay enfermedad. ¿Sí? Una enfermedad, pues es como, ok, o sea, tienes, no sé, una infección, tienes eh, un, por alguna razón tienes un órgano afectado, ¿sí? Eso es una enfermedad. Pero en realidad, o sea, no podemos ver precisamente como un enfermo a una persona que tiene una condición física. Eso es muy diferente, ¿sí? Entonces nosotros parece ser que eh, tenemos como esta fijación de ver precisamente a toda la gente que tiene una condición física, ¿sí? De, a lo mejor de movimiento, las vemos como enfermas y no es verdad, ¿sí? Entonces, ciertamente necesitamos nosotros que meternos en la historia para entonces saber y conocer un poco acerca o mucho acerca de este tipo de condiciones. O bien sea, por ejemplo, en la parte de que nosotros vemos como el síntoma o la enfermedad, pues entonces también echarnos un clavado para ver para qué la persona está padeciendo lo que le está sucediendo. Pero nosotros, si queremos ser amorosos con esas personas, es dejar de verlos enfermos, ¿sí? Este es un acto de amor. ¿Por qué? Es, digamos, por ejemplo, es como si a ti en el colegio o en la universidad te pusieran un examen para ver si lo pasas y entonces que tú llegaras al examen, ves al alumno ahí sentado, se le está poniendo difícil, ¿sí? Los números las operaciones y es como si tú dijeras, ah, mira, está enfermo, no puede pasar el examen, está enfermo, ¿sí? Entonces, no, es parte de un aprendizaje, es parte de un examen, es parte de todo esto, pero en realidad es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, dejemos de ver precisamente la culpabilidad a través de la enfermedad en las demás personas. Son situaciones, no son agradables, ¿sí? Esto sí, lo tenemos que reconocer, pero al final de cuentas, tiene que aprender. O sea, su alma ya hizo precisamente eh, una guía de aprendizaje previo. Ya sabe perfectamente por lo que va a pasar de una forma muy inconsciente. El cuerpo nos va avisando a través de mensajes, a través de dolor, a través de, o sea, pon atención en esto, pon atención, indaga, conoce, a ver aquí, o sea, no permitas que tu mente esté dividida, no permitas que dividirte con las personas que tienes a tu alrededor. Y estos son precisamente los mensajes, pero no los entendemos. Y son simplemente mensajes de amor.
aunque así no lo parezca. ¿Cómo puede ser un mensaje de amor si me acaba de decir, me acaba de hacer, me acaba de robar, me puede, o sea, ¿en dónde encuentras el amor ahí? Bueno, el amor precisamente es en la experiencia del perdón. El perdón llega cuando nosotros corregimos el error. Y ese es el perdón, la corrección de un error. Nosotros cuando alguien hace algo, entonces lo que pedimos es un castigo, porque entonces todavía tenemos la creencia en que esa persona ha pecado. El pecado merece un castigo, el error se puede corregir. Cuando nosotros corregimos de una forma consciente el error, esto es perdonar. ¿Sí? Bien, preguntas. No, ninguna, muchas gracias por la explicación. Nada más una, Alex. Se supone Sí, que esta experiencia solamente es para acá, es individual. A pesar de que somos uno solo, tú dijiste, este me robó, esto, donde hay amor y todo. sí. Si, si, si tú entiendes, o bueno, no sé, tal vez todavía estoy con la mente, ¿no? Pero si tú entiendes o perdonas, pero la otra persona también se siente ofendida o algo, ya no es tu trabajo, es trabajo de ella. Necesitamos nosotros que recordar que ambas personas en una situación nos estamos proyectando. Ok, ¿Sí? Que cuando yo, por ejemplo, cambio, ¿sí? Cuando yo cambio mi percepción, mi mundo va a cambiar. Perdón. Sí, si yo cambio de percepción, entonces estoy cambiando mi mundo. Estoy creando un mundo completamente distinto y diferente. ¿Sí? Entonces, ese ya no es mi trabajo, el que la otra persona, por ejemplo, si nos encontramos precisamente frente a una situación donde ambos, por la falta de conciencia, se sienten atacados, entonces, pues lo normal es que exista un pleito o que existan malos entendidos o que una persona simplemente se quiera alejar y la otra también y así, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del curso de milagros, el ataque no existe, no existen cosas fortuitas, no existen cosas tales como la suerte, ¿sí? Sino que cada persona que nosotros nos encontramos y cada evento que nosotros vivimos obedece precisamente a una necesidad de, de aprender, una necesidad de un aprendizaje. Entonces, aquí es donde yo necesito que indagar precisamente qué es lo que tú me vienes a enseñar, de lo cual, y por muy absurdo que esto parezca, te tengo que agradecer, porque tú atendiste a un llamado, a pesar de que en el principio yo lo vi como un ataque. Atendiste a este llamado de una necesidad de mi alma, para entonces yo poder aprender el amor y poder aprender principalmente el perdón y poder enmendar precisamente ese error. Entonces, pero obvio, o sea, aquí hay emociones, hay sentimientos, hay luego estos sentimientos encontrados, porque a veces las personas con las que mayormente nos conflictuamos son personas muy cercanas a nosotros. ok. Sí, entonces, pero aquí es precisamente, ok, perdono, perdono, o sea, eh, si bien, por ejemplo, les he contado esta historia acerca de esta persona en el estacionamiento, ¿sí? La que perdió las piernas, ella prácticamente ha perdonado, ¿sí? Y yo creo que es un claro ejemplo de que si esto que ha sido tan doloroso, que ha sido tan extremo, se puede hacer, es porque realmente el amor lo puede perdonar todo. El amor, en realidad hay una oración, ¿sí? Una oración, como les digo, y a veces ni siquiera lo creemos. El amor lo puede absolutamente todo, ¿sí? Y los primeros que necesitamos que perdonarnos es a nosotros mismos. ¿Qué parte de nosotros mismos si yo no he hecho nada? ¿Sí? Bueno, mi proyección. He proyectado lo que estoy viviendo.
No, pero yo no tengo absolutamente nada que ver en todo esto. Él simplemente llegó, me golpeó y o me hizo o me insultó, etcétera. No, es una necesidad de mi alma para que yo pueda aprender. Y entonces les digo, por muy absurdo que esto parezca, la otra persona simplemente atendió un llamado de mi alma. ¿Sí? Y eso es lo que a veces, o sea, me vuela la cabeza. No entiendo, no como que un llamado de mi alma si, si me hizo, ¿no? Y me quedo y me estanco prácticamente ahí. Pero cuando yo verdaderamente me entrego al aprendizaje y entiendo perfectamente ahora, desde una conciencia diferente, lo que el aprendizaje es, entonces aquí es donde me voy a dar de topes por decir, es verdad, o sea, esto es lo que yo necesitaba en mi vida para entonces lograr un cambio. Dime, Soco. Gracias. No, y sobre todo algo de esto de agradecerle, ¿no? Agradecerle lo que me vino a mostrar de mí, de Sí, lo que tengo que verme a mí o de lo que me tengo que perdonar a mí, porque no hay un perdón hacia el prójimo, es mi perdón, mi propio, pues sí, mi propia proyección, perdonarme a mí por esa percepción que tuve, ¿no? así es, Y agradecerle al de enfrente que me venga a mostrar esta parte que no veía, pues, ¿no? así es, sí. Y que como les decía, que además pues atendió un llamado de mi alma para que entonces yo pudiera entender y pudiera aprender lo que el perdón y el amor es, ¿sí? No estamos en ningún momento separados de nada ni de nadie. Todo lo que yo estoy proyectando, tarde que temprano, viene a mí. Todos mis pensamientos, estos que son recurrentes, a veces muy involuntarios, todo emana una energía que eventualmente va a regresar a mí. Entonces, en alguna ocasión yo les explicaba que ahorita mismo nosotros estamos viviendo cosas que hemos pedido de alguna manera, llámese material, emocional, lo que ustedes hayan pedido desde hace mucho tiempo, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, y apenas se nos está concediendo. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos este tipo de proyección o de deseos inconscientes, nos olvidamos porque, bueno, pues ya no lo necesito o ya, como no pasó en su momento cuando lo pedí, pues simplemente ya no lo necesito. Y es cuando llega, ¿sí? A lo mejor el trabajo, el dinero, la casa, la pareja, los hijos, cualquier cosa. Y ahí es precisamente donde yo pierdo la noción de las cosas que pido a gritos. Como ya pasó mucho tiempo de que yo tuve esos pensamientos, pues entonces ya no los recuerdo. Que yo pedí esto, que yo pedí que alguien viniera y se enojara conmigo, ¿cuándo lo pedí? Bueno, si nosotros, como les digo, nos vamos en retrospectiva y vemos todo lo que ha sucedido con nuestra vida, principalmente la parte o las partes mayormente emocionales que he vivido, pues entonces ahí me voy a dar cuenta de cuál fue en su momento mi verdadera petición hacia la vida, hacia Dios, hacia el Espíritu Santo y sobre todo hacia mí mismo como espíritu. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, todo ok. Muy bien, pues bueno, pues si ya nadie tiene ninguna otra pregunta o comentario, pues entonces le dejamos aquí y nos vemos entonces para la próxima semana. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. 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 Nos vemos pronto. Gracias. Bye.